España, el país que rompió el patrón europeo. Europa atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de las últimas décadas. Crecimiento débil, inflación persistente, industria en retroceso y una sensación generalizada de estancamiento. Pero en medio de ese escenario, hay un país que está avanzando en la dirección opuesta. No es Alemania, no es Francia, no son los países nórdicos, es España. Desde 2022, la economía española ha crecido más rápido que cualquier otra gran economía europea. Y lo más importante, no se trata de un repunte aislado, sino de una tendencia constante. Mientras otros países luchan por recuperarse, España avanza. Los datos son claros, y las cifras no apuntan a un simple golpe de suerte. Este resultado no es casualidad. Cada vez más analistas hablan incluso de la posible aparición de una Silicon Valley del Mediterráneo. Una afirmación fuerte, que solo tiene sentido si se sostiene con hechos. Porque si retrocedemos poco más de una década, la imagen era muy distinta. España era vista como uno de los grandes problemas de Europa. Austeridad severa, desempleo récord y protestas masivas en las calles. La pregunta es inevitable. ¿Cómo un país que estuvo al borde de la crisis logró convertirse en una de las economías más sólidas del continente? Hoy empezamos a contar esa historia, aquí en Globe Untold, el país que Europa daba por perdido. Para entender lo que está pasando hoy, hay que volver a un momento en el que casi nadie apostaba por España. A comienzos de la década de 2010, el país era señalado como uno de los grandes riesgos de Europa. Formaba parte de los llamados PIGS, el grupo de economías consideradas el eslabón más débil del continente. En solo 3 años, el déficit público español rozó el 10% del PIB, muy por encima del límite europeo del 3%. El desempleo se disparó hasta niveles históricos. En 2013, más de 1 de cada 4 personas en edad de trabajar estaba sin empleo. Entre los jóvenes, la cifra superaba el 50%. Las calles se llenaron de protestas, plazas ocupadas, ciudades paralizadas. España no hablaba de crecimiento, hablaba de supervivencia. Mientras otros países acumulaban deudas sin freno, Europa exigía ajustes severos, menos gasto, más impuestos, menos margen de error. Para muchos analistas, el escenario era claro, una recuperación lenta, frágil y dolorosa. En ese contexto, pocos creían que España pudiera convertirse en un ejemplo económico. La pregunta no era cuándo crecería, sino cuánto tiempo lograría resistir sin colapsar. El giro que nadie vio venir, mientras gran parte de Europa seguía estancada, algo empezó a cambiar silenciosamente en España. No fue un milagro ni un golpe de suerte, fue una decisión estratégica. A partir de 2014, la economía española dejó de caer y comenzó a crecer de forma sostenida. El PIB volvió a avanzar a ritmos cercanos al 3% anual, superando a la media europea durante varios años consecutivos. El desempleo, que había sido el mayor trauma social del país, inició un descenso constante, del 26,1% en 2013 al 14% antes de la pandemia. Pero lo más sorprendente no fue solo crecer, fue cómo creció. España no apostó por una recuperación basada únicamente en construcción o consumo interno. Apostó por servicios, exportaciones, tecnología y atracción de inversión extranjera. Mientras otros países se recuperaban lentamente, España empezaba a mostrar algo diferente: resiliencia. Para muchos analistas, este fue el momento clave. España dejó de ser el problema de Europa y empezó a convertirse en una excepción positiva. Y lo que vino después consolidaría definitivamente ese cambio de rumbo. Plan que cambió el rumbo. La recuperación de España no fue improvisada. Mientras otras economías europeas intentaban volver exactamente al modelo anterior a la crisis, España tomó una decisión distinta: no reconstruir el pasado, sino rediseñar su economía. A partir de mediados de la década de 2010, el país empezó a orientar su crecimiento hacia sectores más estables y con mayor valor añadido. Menos dependencia del crédito fácil, menos burbujas, menos crecimiento artificial. En su lugar, más servicios avanzados, más exportaciones, más digitalización. El Estado dejó de actuar solo como un rescatista de emergencia y pasó a desempeñar un rol estratégico. No se trataba de gastar más, sino de invertir mejor, de crear un entorno atractivo para empresas, talento y capital internacional. España entendió algo clave: competir en la economía global no significa ser el más barato, sino el más eficiente, el más innovador y el más adaptable. Ese cambio de mentalidad marcó el inicio de una nueva etapa, pero el verdadero salto llegaría cuando ese plan se transformó en políticas concretas.
Cuando el mundo se detuvo, justo cuando España parecía haber recuperado el equilibrio, ocurrió lo impensable. En 2020, la economía mundial se paralizó y España fue uno de los países más golpeados de Europa. El PIB cayó un 10,9% en un solo año, una de las peores contracciones del continente. La razón era estructural. El turismo, que representaba entre el 12 y el 13% del PIB, prácticamente desapareció de un día para otro. Hoteles cerrados, aeropuertos vacíos, millones de empleos en riesgo. El desempleo volvió a subir, pasando del 14,1% en 2019 al 15,5% en 2020, rompiendo años de mejora continua. Para muchos analistas, este era el golpe definitivo. Si España había sobrevivido a la crisis financiera, la pandemia parecía demasiado. Pero esta vez, la historia no terminó en colapso. Porque a diferencia de otras crisis, España no enfrentó la pandemia sin un plan. Y lo que ocurrió después cambiaría por completo el rumbo del país. La reconstrucción que sorprendió a Europa. La salida de la pandemia marcó un punto de inflexión decisivo. Mientras muchas economías europeas avanzaban con cautela, España aceleró. Entre 2021 y 2022, el PIB creció un 6,7% y luego un 6,2%, uno de los ritmos más altos de toda la Unión Europea. Una parte clave de esta recuperación fue el uso estratégico de los fondos europeos del programa Next Generation EU. España se convirtió en uno de los principales receptores, con decenas de miles de millones destinados a digitalización, energía, innovación y modernización productiva. Pero el dinero, por sí solo, no explica el resultado. España logró algo poco común en Europa: ejecutar rápido. Los recursos se tradujeron en proyectos concretos, inversión privada y creación de empleo. El desempleo volvió a bajar y la economía no solo recuperó lo perdido, sino que superó los niveles previos a la pandemia. Para muchos analistas, aquí se consolidó el cambio de era. España dejó de reaccionar a las crisis y empezó, por primera vez en décadas, a anticiparse al futuro. La ventaja invisible de España. En medio de la crisis energética que golpeó a Europa tras la guerra en Ucrania, España partía con una ventaja clave. A diferencia de países como Alemania o Francia, su economía no depende del gas ruso para sostener su crecimiento. Gracias a su infraestructura de regasificación, a su acceso al gas natural licuado y a una matriz energética más diversificada, el impacto fue mucho menor. Pero la ventaja española no es solo energética, es también geográfica y humana. España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de talento internacional a Europa. Visados más flexibles, auge del trabajo remoto y un costo de vida relativamente competitivo atrajeron a miles de profesionales extranjeros. Al mismo tiempo, el país reforzó su apuesta por energías renovables. Solar y eólica crecieron a gran velocidad, reduciendo vulnerabilidades externas y mejorando la estabilidad a largo plazo. Mientras otras economías lidiaban con inflación energética y parálisis industrial, España pudo seguir avanzando. Estas ventajas estructurales no garantizan el éxito eterno, pero explican por qué España resistió mejor choques que paralizaron a otras potencias europeas. España se volvió tendencia. En los últimos años, el crecimiento de España dejó de ser solo económico y empezó a notarse en algo más difícil de medir: la influencia cultural. España pasó de ser un país que seguía tendencias a uno que empezó a marcarlas. En la música, artistas como Rosalía transformaron el pop en español en un fenómeno global. En el fútbol, Real Madrid y Barcelona siguen siendo dos de las marcas deportivas más poderosas del planeta, proyectando la imagen del país a millones de personas cada semana. En el entretenimiento, series como La Casa de Papel convirtieron a España en un referente mundial dentro de plataformas como Netflix, demostrando que el país no solo consume contenido, sino que también lo exporta. En la moda, marcas como Zara redefinieron el concepto de diseño moderno y accesible, mientras casas de lujo como Balenciaga consolidaron la presencia española en la élite creativa global. Para muchos analistas, este fenómeno no es casual. Es el reflejo de un país que combina economía, creatividad y estilo de vida. España no solo creció, se volvió aspiracional. ¿Qué aún impide que España domine Europa? A pesar de su crecimiento, España aún arrastra límites claros. El precio de la vivienda se ha disparado en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. El acceso a alquiler se vuelve cada vez más difícil y los salarios siguen por debajo de otras economías clave de la Unión Europea. El desempleo,
aunque menor que antes, continúa siendo estructuralmente alto y la presión sobre los servicios públicos crece. España avanza, pero no sin fricciones. Y la gran pregunta ahora no es si puede crecer, sino si puede sostenerlo en el tiempo. Porque el verdadero desafío de España empieza ahora. El nuevo sueño europeo. España ya no es el país débil de Europa. Hoy crece, atrae talento, marca tendencias culturales y vuelve a ocupar un lugar central en el continente. Pero el futuro no se decide solo con estadísticas, se decide en la vida cotidiana. Para quienes viven en España, la pregunta es clara. ¿Realmente sienten que el país está mejorando? Y para quienes miran desde fuera, España se ha convertido en un lugar donde valdría la pena vivir, trabajar o empezar de nuevo. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete a Globe Untold. Aquí analizamos los países que cambian y los que empiezan a quedarse atrás. Porque mientras España avanza, otros modelos europeos empiezan a mostrar grietas. El caso de Suecia es uno de los más sorprendentes. El próximo video ya está en pantalla.